Conocido como el historiador de los filósofos, Diógenes Laercio preservó gran parte de la sabiduría e ideas de la antigua civilización occidental, combinando hechos históricos con anécdotas cómicas, evitando la especulación o proyectar sus propias opiniones y teorías. Sin su libro, verdaderamente poco habría sobrevivido a la Edad Media. Segundo libro de Diógenes Laercio, Sócrates y Jenofonte. Después de los filósofos naturales, Diógenes menciona que Sócrates pudo haber ayudado a Eurípides a escribir algunas de sus obras. Varios fragmentos de dramaturgos perdidos atestiguan este hecho. Parece que el gran dramaturgo era amigo de varios filósofos, ya que algunos de estos fragmentos también mencionan a Anaxágoras. De cualquier manera, esto introduce la posibilidad de que Sócrates también conoció y aprendió de Anaxágoras. Asimismo, de alguna forma, Sócrates pudo haber trabajado, esculpido, algunas de las obras de arte de la Acrópolis. Hablando de esto, el historiador cita un pasaje del Sigi de Timón. De esto se apartó el escultor, un charlatán sobre leyes, el encantador de Grecia, inventor de argumentos sutiles, el burlón que ridiculizaba los discursos refinados, medio ático en su falsa humildad. Eso seguramente debe interpretarse como una referencia a Sócrates. Por cierto, Timón era un filósofo escéptico, que Diógenes describirá en el 9º libro. Sócrates debió ser un muy buen orador público, ya que los 30 tiranos, según Jenofonte, le prohibieron hablar en público. Sobre esto, Diógenes dice: frecuentemente, debido a su vehemencia en el argumento, los hombres se abalanzaban sobre él con sus puños o le arrancaban el cabello, y que en su mayoría era despreciado y ridiculizado, pero soportaba todo este maltrato con paciencia. Esto lleva al comentario sobre la patada del burro. Es decir, si un burro te patea, ¿entonces le patearías de vuelta? Ja ja ja. También disfruté del comentario de Sócrates tras leer a Heráclito. La parte que entendí es excelente, y también lo es, me atrevo a decir, la parte que no entendí, pero se necesita un buzo de Delos para llegar al fondo de ella. Puede ser que haya un aforismo enterrado en esa frase. Diógenes también describe algunas de las hazañas militares de Sócrates, principalmente la manera como salvó a Alcibíades. Esto enlaza con la opinión del filósofo sobre la democracia. Agradecí mucho ver mi propia opinión reflejada en esto. Su fuerza de voluntad y apego a la democracia son evidentes en su negativa a ceder ante Critias y sus colegas. Además, está el evento descrito en la Helénica de Jenofonte. Él fue el único que votó por la absolución de los 10 generales, y nuevamente el hecho de que, cuando tuvo la oportunidad de escapar de la prisión, se negó a hacerlo. Seguramente, Sócrates valoraba mucho la democracia. Se niega a evitar el castigo porque no se atrevería a violar la voluntad democrática. Además, el tono de esta sección me lleva a pensar que el historiador al menos no tiene en alta estima a la monarquía. Sócrates no fue afectado por la peste que azotó durante los primeros años de la guerra contra Esparta. Como resultado, cuando la ciudad acordó que los hombres podían hacerlo, debido a la escasez de ciudadanos, tuvo hijos con 2 mujeres diferentes. Créelo o no, la segunda mujer era hija de Arístides, el gran y noble líder democrático de Plutarco. Diógenes luego reporta muchos ejemplos en los que el filósofo demostró la habilidad, el talento, de cambiar la mente o las opiniones de otras personas. Esto enlaza con preguntas sobre la piedad del hombre. Estaba más cerca de los dioses porque tenía menos necesidades. Además, considera la frase según Jenofonte. Solo hay un bien, dijo, que es el conocimiento, y solo un mal, que es la ignorancia. La riqueza y el buen nacimiento no aportan dignidad a su poseedor, sino, por el contrario, maldad. Seguramente, eso no es impiedad, es piedad racional. Diógenes menciona poco sobre la señal, el demon, del cual Sócrates hablaba. En cambio, menciona cómo Sócrates no se molestaba por los dramaturgos cómicos, que se enorgullecía de su famosa esposa fuerte, y que el oráculo lo proclamó como la persona más sabia. Sobre los cargos que terminaron con su vida, el biógrafo atribuye todo a la envidia de hombres menores. Finalmente, lo honra diciendo: Así fue llevado de entre los hombres, y no mucho después los atenienses sintieron tanto remordimiento que cerraron los gimnasios y las palestras. Desterraron a los otros acusadores, pero ejecutaron a Meleto, honraron a Sócrates con una estatua de bronce, obra de Lisipo, que colocaron en el salón de las procesiones. Diógenes también escribe su propio poema. Citaré este. Bebe entonces, estando en el palacio de Zeus, oh Sócrates,
porque verdaderamente el Dios te proclamó sabio, siendo la sabiduría misma, porque cuando tomaste francamente la cicuta de manos de los atenienses, ellos mismos la bebieron mientras pasaba por tus labios. Otros con este nombre incluyen un historiador que escribió sobre la geografía de Argos, un filósofo peripatético de Bitinia, un poeta, y por último un hombre que escribió sobre la filología de los términos divinos. Noten cuánto se escribía. Sin la imprenta. Uno debe opinar que simplemente tener templos que también eran bibliotecas hacía que los libros fueran lo suficientemente accesibles. Con humor, Diógenes describe primero al célebre historiador filosófico diciendo que no solo poseía una extrema modestia, sino que también era extremadamente apuesto. Seguramente, una combinación muy rara. Se menciona cómo Sócrates lo reclutó como estudiante. El filósofo le preguntó dónde podría un hombre conseguir comida, y al notar que la respuesta era obvia, luego preguntó: ¿Y dónde se hacen buenos y honorables los hombres? Eso fue suficiente para Jenofonte. Desde entonces se convirtió en un estudiante de filosofía. Diógenes lo atribuye como el primero en tomar notas de las conversaciones de Sócrates, que luego usó al escribir sus valiosas Memerebilie. Aparentemente, también fue el primero en escribir una historia de los filósofos. Lamentablemente, ese libro no sobrevivió. El historiador describe cómo se unió a la fuerza mercenaria reclutada por Cyrus. Se menciona a su amigo Proxeno, quien estudió con Gorgias. Desafortunadamente, Diógenes no incluirá a Gorgias en sus biografías. De cualquier manera, de esta parte de su vida, Diógenes no explica nada que Jenofonte mismo no haya dicho en su Anábasis, excepto por el hecho de que fue exiliado de Atenas porque se le acusó de estar del lado de Agesilao, el rey espartano. Después de la expedición a Persia y la marcha de regreso, que es mejor aprender de Jenofonte mismo, viajó por toda Grecia. Basta con citar que Desde ese momento se dedicó a cazar, entretener a sus amigos y trabajar en sus historias sin interrupción. También es digno de remarcar que tuvo 2 hijos. Ambos lucharon por Esparta, y uno de ellos murió en la batalla final contra Tebas, la misma en la que murió Epaminondas. Esto es muy valioso, ya que aclara el sesgo de Jenofonte al describir esos eventos. Sí, a Jenofonte casi se le puede sentir el dolor en ese relato. A pesar de ello, Jenofonte escribió más de 40 libros. Por supuesto, solo un puñado ha sobrevivido. Diógenes proporciona una lista. Vale la pena reírse con las líneas. Por la dulzura de su narrativa se ganó el nombre de la musa ática. De ahí que él y Platón fueran celosos el uno del otro, como se indicará en el capítulo sobre Platón. Creo que celosos es una palabra demasiado fuerte para estos hombres, jajaja. Además, un tal Demetrio de Magnesia argumenta que las constituciones de Atenas y Esparta, que todavía se atribuyen a Jenofonte, en realidad fueron escritas por Tucídides. De cualquier manera, fue Jenofonte quien publicó la Guerra Panhelénica de Tucídides, que la gente erróneamente titula la Guerra del Peloponeso. Los 2 historiadores se conocían, y así Jenofonte continuó la historia donde murió Tucídides. Había otros 6 Jenofonte dignos de mención. Temo que, para listas tan largas, no mencionaré a cada uno. Me pareció curioso que hubiera otro historiador que escribió una biografía de Epaminondas y Pelópidas. Es una lástima que tal obra esté perdida. No tenemos ninguna biografía sobreviviente de Epaminondas, el más grande líder democrático. Del mismo modo, hubo un Jenofonte que escribió sobre Aníbal, el gran cartaginés. Dios mío, ¡qué pérdida! Seguramente, lo mismo puede decirse de las obras de todos los demás Jenofonte ahora perdidos, así es la existencia. Lamentablemente, todo lo que queda es lo que está por ser destruido. La parte restante del segundo libro de Diógenes se centra en el hedonismo, la filosofía del placer que a menudo es malinterpretada y reprochada. No te la pierdas. Y, como es costumbre, te regalo unos aforismos. Las partes que entendí fueron geniales, y las partes que tendré que leer nuevamente para entender fueron aún mejores. Como la divinidad no necesita nada, cuanto menos necesites en la vida, más divina es tu vida. El olvido es el más sabio, porque es el que más perdona y acepta.
Si la honestidad de la memoria, la disposición a la vergüenza y el arrepentimiento fueran iguales para todas las personas, entonces los más sabios serían los mayores.